Nunca imaginé que una simple visita a la casa de mi suegra terminaría abriendo una herida que ni siquiera sabía que existía. Mi nombre es Soraya, y desde hace 2 años estoy casada con Rashid, un hombre reservado, trabajador, y, hasta ese día, alguien en quien yo confiaba plenamente. Vivíamos una vida tranquila, marcada por rutinas simples y detalles pequeños que me hacían sentir segura, o al menos eso creía. Todo comenzó cuando Rashid empezó a llegar tarde del trabajo. Primero eran atrasos de 20 minutos, luego 1 hora, y luego simplemente aparecía después de la medianoche. Las excusas eran siempre las mismas: mucho trabajo, el tráfico, me quedé ayudando a un compañero. Pero algo en su mirada había cambiado. No era solo el cansancio, era algo más. Una distancia que me hería sin explicaciones. Esa mañana, él había salido temprano diciendo que pasaría por la casa de su madre, Sirin, para ayudarle con unos documentos. Pero al llamar a su teléfono para recordarle que teníamos una cita importante, este sonó apagado. Varias veces. Y eso ya no era normal. Una sensación helada me recorrió el cuerpo, como si una parte de mí ya conociera la verdad que aún no podía pronunciar. Respiré hondo, tomé mi bolso y decidí ir a la casa de Sirin. Caminé todo el trayecto repitiéndome que no debía exagerar, que quizás Rashid simplemente necesitaba espacio, pero nada lograba calmar esa inquietud que crecía en mi pecho como un puño cerrado. Antes de continuar, quiero decirte algo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es algo que ninguna esposa estaría preparada para enfrentar. Y te prometo que cada detalle importa. Cuando llegué a la casa de Sirin, la puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente y llamé su nombre, pero nadie respondió. Avancé un paso. Justo cuando iba a entrar, escuché una voz femenina que no reconocí. Era un tono suave, firme, y demasiado familiar para estar allí. Mis manos comenzaron a temblar. La puerta se abrió por completo. Y entonces la vi. Una mujer alta, con un hijab color crema perfectamente colocado, ojos oscuros e intensos, y una expresión que mezclaba sorpresa con algo que parecía pena. Respiró hondo antes de hablar, como si supiera exactamente quién era yo. Tú debes ser Soraya, dijo con una calma inquietante. Soy Naren. Mi corazón se congeló. Ese nombre yo lo conocía. Era la exesposa de mi marido. Y estaba allí, en la casa de mi suegra, como si nunca se hubiera ido. El aire se volvió pesado, espeso, imposible de respirar. Ver a Naren allí, parada justo en la entrada, como si perteneciera a esa casa, me descolocó por completo. Miles de pensamientos golpearon mi mente al mismo tiempo. ¿Por qué está aquí? Mi suegra lo sabía. ¿Rashid también está dentro? Mis manos se apretaron contra mi bolso, intentando contener la mezcla de rabia y miedo que se revolvía dentro de mí. Naren dio un paso hacia adelante, pero yo instintivamente retrocedí uno. No porque ella me intimidara físicamente, sino por el impacto emocional de verla allí. Era hermosa, elegante, con una calma que parecía estudiada. La clase de mujer que no parecía perder el control fácilmente. Y en ese silencio incómodo, escuché algo aún peor: pasos en el interior de la casa. No quiero que pienses mal, dijo Naren, levantando un poco las manos, como si intentara tranquilizarme. Yo no vine a causar problemas. Su voz era suave, pero había algo oculto tras esas palabras. Algo que no encajaba. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba, aunque intentara sonar firme. Naren bajó la mirada por un segundo, como si buscara fuerzas antes de responder. Tu marido me pidió que viniera. El golpe emocional fue tan fuerte que sentí que mis rodillas cedían un poco. La casa parecía girar, la respiración se me atoró en la garganta. Rashid, ¿te pidió que vinieras?, repetí, como si necesitara escucharlo otra vez para creerlo. Sí, respondió ella, sin titubeos. Me llamó anoche. Yo sabía que Rashid había llegado tarde. Muy tarde. Pero jamás imaginé que esa era la razón. ¿Y mi suegra lo sabe?, pregunté, tratando de entender qué tan profundo era el engaño. Naren asintió despacio. Ella fue quien me abrió la puerta. No le agradó la idea, pero sabía que él quería hablar conmigo. Había una punzada en mi pecho, profunda, irregular, como si me arrancaran el aire poco a poco. No solo Rashid había permitido esto. Toda la familia lo sabía. Todos menos yo. Me aferré a la puerta para mantener el equilibrio. Naren, tú y Rashid llevan años separados. ¿Por qué? ¿Ahora?, pregunté,
con la garganta ardiendo. Ella respiró profundo. Ese silencio que hizo antes de contestar se sintió eterno. Porque hay algo que él no te ha dicho, Soraya. Y yo tampoco sabía, hasta hace unos días. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharse en mis oídos. ¿Qué cosa? Pregunté. Pero justo cuando Naren iba a hablar, se escuchó la voz de la suegra desde adentro, seria y cargada de tensión. Naren, no digas nada todavía. Deja que sea Rashid quien lo explique. Y entonces, desde el fondo del pasillo, escuché la voz de mi marido. Soraya, no esperaba que vinieras hoy. Su figura apareció lentamente, y en ese momento entendí que mi vida estaba a punto de romperse en pedazos. Mientras escuchaba los pasos de Naren alejándose hacia la cocina, Soraya permaneció en el mismo lugar, rígida, intentando ordenar su respiración antes de perder el control frente a su suegra. No quería darle ese placer. La suegra, silenciosa en su sillón, la observaba con una mezcla de superioridad y frialdad, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, el día en que Soraya entrara allí para encontrar algo que la hiriera más de lo que ya lo hacía la indiferencia de Rashid. Soraya, tragando saliva con dificultad, se acercó un poco más. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Preguntó finalmente, sin rodeos. La suegra entrecerró los ojos, apoyando las manos en los brazos de la silla. No es asunto tuyo, respondió con un tono tan suave que dolía más que si hubiera gritado. La respuesta fue un golpe seco en el pecho. Soraya sintió como algo se quebraba dentro de ella, pero no retrocedió. Es mi marido, insistió, manteniendo la mirada fija. Y si vive aquí con es mujer, creo que tengo derecho a saberlo. La suegra soltó una risa corta, cargada de desprecio. ¿Derecho? Repitió. Los derechos no se reclaman llorando en puertas ajenas, Soraya. Rashid volverá cuando considere que debe volver. Tú deberías aprender eso. Soraya cerró los dedos con tanta fuerza que sus uñas casi se incrustaron en su palma. Su voz tembló, pero no retrocedió. Dime la verdad, exigió. ¿Rashid está aquí? ¿Están juntos? En ese instante, el sonido de un vaso golpeando suavemente la encimera llegó desde la cocina. Naren estaba escuchando. Soraya lo sabía. Y la suegra también, porque sonrió con un leve giro de labios, casi victorioso. Rashid hace lo que quiere, respondió la suegra. Y si ha decidido estar cerca de alguien que lo entiende mejor que tú, entonces deberías aceptarlo. Soraya sintió un vacío profundo abrirse dentro de ella. No sabía qué dolía más, la presencia de Naren, la actitud de su suegra o la posibilidad real de que Rashid hubiera estado mintiéndole durante semanas. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Preguntó en un susurro. La suegra se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Se acercó a Soraya con pasos lentos pero firmes, deteniéndose apenas a unos centímetros. «Porque no tenías por qué saberlo», susurró. «A veces, el silencio evita problemas. Aunque parece que tú te encargas de buscarlos». Soraya sintió como el aire se espesaba. Su corazón golpeaba fuerte, su garganta ardía. «¿Dónde está Rashid?», repitió, esta vez con un hilo de voz. La suegra ladeó la cabeza. «Si quieres respuestas, pregúntaselas a él. Pero no aquí. No hoy. Y no mientras Naren esté en esta casa». Soraya parpadeó, sintiendo que cada palabra era un portazo cerrado en su cara. Miró hacia la cocina, esperando ver si Naren aparecía de nuevo, pero no ocurrió. El silencio detrás del umbral era igual de asfixiante que el de la sala. Y entonces, en medio de ese ambiente cargado, Soraya entendió algo que la sacudió por dentro. Allí no era bienvenida. Nunca lo había sido. Soraya retrocedió un paso, sintiendo que el aire en la sala se hacía más pesado con cada segundo. La suegra volvió a sentarse lentamente, acomodándose como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Pero Soraya no estaba dispuesta a retirarse sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo allí. No después de haber visto a Naren abrir esa puerta como si aún perteneciera a esa casa, y a la vida de Rashid. Durante un instante, la casa quedó en un silencio casi incómodo. Un silencio que parecía esperar que Soraya cediera, que se marchara humillada. Pero ella se mantuvo firme, con los puños apretados y el corazón latiendo desordenadamente. «No me voy», dijo finalmente, con la voz firme aunque sus piernas temblaban. «No hasta saber por qué Rashid dejó de venir a casa. No hasta entender por qué ella está aquí». La suegra levantó una ceja, como sorprendida de que Soraya aún tuviera la fuerza de quedarse de pie. «A veces», respondió con calma helada,
Las respuestas no son para quien insiste, sino para quien merece oírlas. Soraya apretó los labios. Yo merezco saber si mi matrimonio se ha convertido en una mentira. Y tú lo sabes. La suegra no contestó. En vez de eso, dirigió la mirada hacia la cocina. Soraya lo notó de inmediato. No era casualidad. Era una señal silenciosa. Algo pasaba allí dentro. Algo que ninguna de las dos se estaba diciendo en voz alta. Y como si hubiera sido convocada por esa mirada, Naren regresó a la sala. Traía una bandeja con 2 vasos de agua. Solo 2. Los dejó sobre la mesa con cuidado y luego, sin mirar a Soraya, tomó asiento al lado de la suegra, como si ese fuera su lugar legítimo. Soraya sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. No ha respondido mi pregunta, dijo, dirigiéndose directamente a Naren esta vez. ¿Por qué estás aquí? Naren, con una serenidad que irritaba, entrelazó las manos sobre su regazo. Porque esta casa siempre fue mía, respondió suavemente. Y porque Rashid quiso que volviera. Las palabras cayeron como un golpe seco contra el suelo. Soraya sintió como la rabia se mezclaba con la incredulidad. Él no te lo habría pedido. Rashid me eligió a mí, dijo con firmeza, aunque por dentro dudaba. Naren no se alteró. No levantó la voz ni alzó la mirada. Entonces pregúntale a él. No a mí. Soraya tragó saliva. Esa respuesta la desarmó. Porque sabía que, en el fondo, tenía razón. Las dudas estaban allí desde hacía semanas. Rashid ya no era el mismo. Había distancias inexplicables, silencios largos, llamadas breves, noches fuera. Pero jamás imaginó que todo eso la llevaría a encontrarse frente a la mujer que alguna vez fue su esposa. La suegra intervino entonces. Soraya, deberías irte. No es momento para discusiones. Rashid vendrá cuando esté preparado. Y cuando llegue, decidirá lo que tenga que decidir. Soraya la miró fijamente. ¿Decidir? Repitió. ¿Decidir qué? La suegra no respondió. Solo bajó la mirada hacia sus manos, como si ese gesto significara mucho más de lo que parecía. Soraya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Naren. Miró a la suegra. Y de pronto entendió algo aterrador. Ellas ya sabían la decisión. Ella aún no. Soraya sintió que el corazón le caía hasta el estómago. La forma en que la suegra había dicho, cuando llegue decidirá, le revolvía las entrañas. Era como si aquella casa se hubiera convertido en un tribunal silencioso donde todos conocían la sentencia menos ella. Pero no podía irse. No después de semanas preguntándose por qué Rashid evitaba mirarla a los ojos, porque llegaba tarde sin explicaciones, porque se estaba marchitando un matrimonio que no llevaba ni 2 años. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. No me voy, repitió con una voz que se sostuvo apenas por orgullo. Quiero ver a Rashid. Y si ustedes ya saben algo, será mejor que también me lo digan. La suegra suspiró, molesta. Soraya, estás actuando como una niña, dijo con dureza. Hay cosas que no puedes obligar a ocurrir antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? Soraya sintió como la frustración le subía a la garganta. ¿Qué se supone que está pasando? ¿Por qué Rashid pidió que Naren volviera a esta casa? ¿Por qué no está en la nuestra? Quiero la verdad. Naren levantó la mirada, directo a los ojos de ella por primera vez. Rashid no pidió que volviera, dijo con calma, pero su voz temblaba apenas. Yo volví porque él no me lo prohibió. Las palabras eran ambiguas, casi crueles. Soraya dio un paso hacia ella. No entiendo. ¿Vienes porque él no te dijo que no? Eso no tiene sentido. Naren entrelazó las manos, como si buscara fuerza. Rashid me llamó hace 3 semanas, confesó con la mirada clavada en el suelo. Me dijo que estaba pasando por un mal momento, que necesitaba hablar conmigo, que no sabía si había cometido un error. El golpe fue directo, feroz. Soraya sintió que las rodillas le fallaban. ¿Un error? Susurró. ¿Un error? ¿Casarse conmigo? La suegra intervino antes de que Naren pudiera responder. Él estaba confundido. Su matrimonio contigo fue muy apresurado. Y tú lo sabes. Apenas se conocían cuando aceptaste casarte. Las cosas hechas sin raíces profundas suelen tambalear. Soraya apretó los dientes. ¿Confundido? ¿Eso dicen? ¿Eso creen ustedes? Miró a ambas mujeres, una fría, rígida, acostumbrada a tener el control, la otra temblorosa, pero con una presencia que hablaba de un pasado que seguía vivo en esa casa. Rashid me eligió a mí,
repitió Soraya, más para sí misma que para ellas. Aunque no les guste. Naren levantó la mirada. Soraya, no estoy aquí para pelear contigo. No volví para reclamarlo. Rashid me pidió que lo escuchara, no que regresara a su vida. Si estoy aquí es porque tu suegra me dijo que él lo necesitaba. Porque es verdad, respondió la suegra con firmeza. Rashid ha estado lidiando con cosas que tú no entiendes. Tú eres muy joven, Soraya. No puedes acompañarlo en algo que no conoces ni sabes manejar. Soraya abrió los ojos, incrédula. ¿Joven? ¿Eso es lo que creen? ¿Que soy un obstáculo para él? La suegra no contestó. Naren tampoco. Y ese silencio le dolió más que cualquier palabra. Soraya sintió que el pecho se le apretaba. Miró hacia la puerta, como si temiera que Rashid pudiera entrar en ese momento con una decisión ya tomada. Porque, por primera vez, entendió algo que la aterrorizó. Tal vez él ya había elegido. Y quizás ella no era la elección. El ambiente dentro de aquella casa se volvió tan denso que a Soraya le costaba incluso respirar. Cada palabra, cada mirada esquiva y cada silencio la empujaban un poco más hacia un borde emocional que nunca pensó alcanzar. Pero antes de derrumbarse ahí, frente a su suegra y frente a Naren, decidió hacer lo único que todavía podía sostenerla, la verdad. Quiero que me digan exactamente qué está pasando, pidió Soraya con voz tensa. No quiero suposiciones, ni interpretaciones, ni consejos. Quiero hechos. Quiero lo que Rashid dijo. Nada más. La suegra entrecerró los ojos, como si fuera una petición insolente. Tienes un carácter difícil, respondió con frialdad. No todo gira alrededor de ti, Soraya. Rashid ha cargado con su propio dolor mucho antes de conocerte. Y aún así me eligió, disparó Soraya. La suegra no replicó. Naré en sí. Rashid te eligió porque creyó que contigo podía empezar de nuevo, dijo despacio. Y creo que en parte lo logró, pero no puedes huir del pasado cuando está podrido. Tarde o temprano vuelve a tocar la puerta. Soraya sintió un escalofrío. ¿Podrido? ¿Qué pasó, Naren? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo dejaste? Naren bajó la mirada. Sus dedos temblaron. Por primera vez, Soraya vio algo más que serenidad en ella. Vio una herida abierta. Me fui porque pensé que Rashid estaría mejor sin mí, susurró. Y porque él me lo permitió. Pero nunca deja de ser extraño. Volver a una casa que una vez fue tuya, ver a la persona que amaste casada con otra, y sentir que aún no terminaste de irte del todo. La suegra apretó los labios, como si revelar más fuera una traición. Soraya dio un paso hacia ellas. Naren, necesito saber exactamente qué habló Rashid contigo. Necesito escucharlo de tu boca. No de suposiciones ni de la interpretación de su madre. La verdad, tal cual fue. Naren respiró hondo, preparándose. Rashid me llamó, dijo, porque necesitaba desahogarse. Porque dijo que había tomado decisiones impulsivas. Que últimamente discutía contigo por todo. Que sentía que la casa donde vivía ya no le pertenecía. Que a veces se despertaba preguntándose si había construido su vida sobre un error. Cada palabra era como un golpe seco contra el pecho de Soraya. ¿Un error? ¿Yo? Preguntó con voz rota. Naren cerró los ojos. Él no dijo eso. Dijo que tenía miedo. Miedo de haber arrastrado al presente cosas que aún no había cerrado. Miedo de que tú descubrieras partes de él que no podría explicarte. Miedo de repetir algo que te haría daño. La suegra intervino entonces, firme, como si quisiera retomar el control. Rashid arrastra culpas que tú no puedes sanar, dijo. No porque seas insuficiente, sino porque no eres parte del pasado que lo marcó. Soraya sintió una punzada de furia. ¿Y por eso ustedes invitaron a Naren? ¿Para que lo sanara? ¿O para que él comparara nuestras vidas como si fuéramos objetos intercambiables? Naren abrió los ojos, sorprendida. Eso no es justo, dijo. Yo vine porque él necesitaba hablar y ¿por qué? Porque pensé que podía ayudarlo. ¿Ayudarlo a dejarme? Preguntó Soraya. Un silencio brutal se instaló en la sala. Naren tragó saliva. No. Ayudarlo a entender qué quería realmente. Él no sabe. Rashid está perdido, Soraya, más de lo que tú imaginas. Soraya sintió un temblor recorrerle las manos. El piso bajo sus pies parecía disolverse. ¿Dónde está Rashid ahora? Preguntó finalmente, con una calma que no sentía. No quiero suposiciones. Quiero saber dónde está. La suegra cruzó los brazos. Vendrá cuando esté listo, respondió.
Y cuando llegue, hablará con quien deba hablar. Pero te advierto algo, Soraya. Soraya la miró fijamente. Prepárate, terminó la suegra. Porque no te va a gustar lo que tiene que decir. Soraya sintió que cada palabra de su suegra era una grieta más que se abría bajo sus pies. Pero aún así no retrocedió. Si algo había aprendido en su vida era que, cuando el mundo se pone en tu contra, mantener la cabeza alta es la única manera de no perderte a ti misma. Respiró hondo, sosteniendo el dolor en el pecho como si fuera un peso que no tenía derecho a soltar. Está bien, dijo con voz firme. Esperaré a Rashid. Pero quiero que quede algo claro, no estoy aquí para mendigar explicaciones. Estoy aquí porque merezco la verdad, no porque la necesite para sobrevivir. La suegra no respondió. Solo la observó con esa mezcla de juicio y distancia que siempre la había hecho sentir como una intrusa, como si jamás hubiera tenido el derecho de formar parte de aquella familia. Naren, por su parte, parecía atrapada en un dilema silencioso. Tenía los hombros tensos, las manos entrelazadas y la mirada baja, como si cargar con su propia historia la estuviera desgastando. No quiero que pienses que estoy aquí para recuperar algo, dijo de pronto Naren. No soy tu enemiga, Soraya. Lo sé, respondió ella, aunque no estaba segura de sentirlo. Pero tampoco eres parte de mi vida. Y aún así estás aquí, en la casa de mi suegra, después de hablar con mi marido a escondidas. Dime, ¿cómo se supone que debo sentirme? Naren respiró profundamente, como si buscara las palabras adecuadas dentro de una memoria que dolía. Él me llamó porque estaba desbordado, murmuró. Porque cuando Rashid se derrumba, no tiene a quién recurrir. Y no quería preocuparte. ¿Y a ti sí quería preocuparte? Soltó Soraya. Naren bajó la mirada. La suegra intervino, con ese tono que siempre rozaba la superioridad. No entiendes nada, Soraya. Cuando las raíces de un hombre están heridas, vuelve al suelo que una vez conoció. Eso no significa que quiera quedarse allí. Significa que no sabe cómo avanzar. Soraya apretó la mandíbula. Pues debería aprender, respondió. Porque no pienso compartirlo con el fantasma de su vida pasada. Por primera vez, Naren levantó la mirada. Y sus ojos no tenían ni rencor ni desafío. Tenían resignación. Soraya, yo no regresé por él. No vine a robarte nada. Vine porque Rashid me pidió que lo escuchara. Porque sabe que yo conozco partes de él que nunca te mostró. El corazón de Soraya se encogió. ¿Por qué nunca me las mostró entonces? Naren suspiró. Porque temía que lo rechazaras. Que lo vieras con los mismos ojos con los que su madre lo ve desde que... Se detuvo. Miró a la suegra. La suegra le lanzó una mirada que claramente decía, no continúes. Soraya captó la tensión. ¿Desde que qué? Preguntó con la voz afilada. La suegra habló antes de que Naren pudiera responder. No tienes derecho a exigir conocer cada rincón de su pasado, dijo con dureza. No eres su salvadora, no eres su terapeuta. Eres su esposa. Y deberías saber cuál es tu lugar. Soraya se acercó un paso. Su voz no tembló, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Mi lugar es a su lado, dijo. No detrás. No debajo. Y muchísimo menos esperando en la sombra mientras él corre a buscar consuelo en quien estuvo antes que yo. Aquello dejó un silence frío flotando en la sala. Naren respiró hondo. Soraya, no es lo que piensas. Rashid no vino a verme para compararnos. No me buscó por amor. Me buscó porque está atrapado en algo que no sabe cómo enfrentar. ¿Algo como qué? Preguntó Soraya, dándose cuenta de que cada respuesta parecía abrir aún más preguntas. Naren se mordió el labio, insegura. Como su pasado, respondió por fin. Como decisiones que tomó por obligación, no por voluntad. Como la culpa que nunca pudo confesar, ni siquiera a mí. Soraya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué culpa? Naren la miró directamente, y en sus ojos había temor y compasión. Créeme, susurró. No estás lista para esa verdad. La suegra entonces se levantó, rígida, con la postura de quien sabe más de lo que admite. Rashid no tardará, dijo. Y cuando llegue, cada una tendrá que escuchar lo que tiene que decir. Pero yo ya te aviso, Soraya. Sus ojos se endurecieron. Lo que se viene no va a ser fácil de digerir. Soraya no retrocedió. No podía. No quería. Estaba lista para enfrentarlo todo. Aunque por dentro sintiera que su mundo estaba a punto de romperse. El silencio dentro de la casa era tan espeso que Soraya podía sentirlo pegado a la piel.
Parecía que todo allí contenía su respiración, las paredes, los muebles, incluso los relojes. Como si la casa misma supiera que Rashid estaba a punto de cambiarlo todo. Soraya permaneció de pie, frente a su suegra y a Naren, con la espalda recta, aunque el corazón le latiera con fuerza desmedida. La suegra la observaba desde su asiento, con los labios apretados, como si cada segundo de espera fuera un juicio silencioso contra ella. Naren, por su parte, se había refugiado en un rincón del sofá, con las manos entrelazadas, girando el índice sobre el pulgar como un gesto automático de ansiedad. Soraya notó que la mujer no estaba allí con tranquilidad, que había algo en sus ojos, algo más allá de nostalgia o simple incomodidad. «No entiendo por qué simplemente no me dicen qué está pasando», murmuró Soraya, rompiendo el silencio. «¿Por qué no te corresponde saberlo antes de que él llegue?», respondió su suegra con frialdad. «Rashid debe ser quien hable primero». Soraya apretó los dientes. «Yo soy su esposa», respondió. «Me corresponde más que a nadie». La suegra no respondió, pero la mirada que le lanzó dejaba claro que no compartía su opinión. Para ella, Soraya era un añadido reciente, un elemento reemplazable dentro de la familia. Y esa sensación le ardía a Soraya en el pecho como si alguien hubiera encendido una llama dentro de ella. Pasaron unos minutos más. Lo suficientes para que Soraya comenzara a caminar por la habitación, incapaz de contener la tensión en su cuerpo. Cada paso hacía que su mente generara nuevos escenarios, todos peores que el anterior. ¿Y si Rashid realmente quería volver con Naren? ¿Y si todo lo que ella creía sólido era solo una ilusión? Finalmente, Soraya se detuvo frente a Naren. «Dijiste que Rashid te llamó porque estaba desbordado», recordó. ¿Desbordado por qué? Naren tragó saliva, mirando primero a la suegra, como si buscara permiso para responder. La suegra negó con la cabeza. Pero esta vez, Naren no agachó los ojos. Los mantuvo fijos en Soraya. «Porque algo del pasado volvió», dijo suavemente. «Y él no sabe cómo manejarlo». Soraya sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué volvió?» «Algo que nunca debió irse», intervino la suegra, levantándose con rigidez. «¿Y que tú no entenderías?» Soraya la enfrentó. «Claro que lo entendería. No soy una niña. No soy una extraña. Soy su esposa». La suegra levantó el mentón. «No te confundas, Soraya. Aquí, la que comprende a Rashid eres la última de la lista. Naren lo conoce desde antes de que tú siquiera supieras pronunciar su nombre». Ese comentario perforó algo dentro de Soraya. Una mezcla de humillación, rabia y vulnerabilidad la recorrió como una tormenta. «Tal vez lo conozca», respondió Soraya con voz temblorosa pero firme. «Pero eso no la hace su presente. Yo sí lo soy». Naren cerró los ojos un segundo, como si esas palabras la golpearan también. «Estoy aquí porque él me necesitó», dijo. «No para reemplazarte. No para recuperar nada. Y te lo juro, Soraya, si estuviera aquí por él, ya lo habrías notado. Pero no es ese el caso». Un ruido afuera interrumpió la conversación. El sonido de un coche deteniéndose. Un portazo. El corazón de Soraya se aceleró. La suegra caminó hacia la ventana y levantó apenas la cortina para mirar. «Es él», anunció, con una mezcla de tensión y alivio. Soraya sintió que las piernas le pesaban. No estaba lista. Pero a la vez, necesitaba respuestas. Pasos firmes se acercaron a la puerta. Cada golpe del calzado sobre el suelo exterior resonaba como un tambor en su pecho. La mano de Soraya tembló ligeramente. Naren se movió en el sofá, acomodándose nerviosa. La suegra se alzó recta, cruzando las manos al frente como si estuviera preparada para un veredicto. Entonces, se escuchó la llave entrando en la cerradura. Un clic. Un segundo clic. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y en el marco apareció Rashid. El rostro serio. Las manos tensas. Los ojos marcados por noches sin dormir. Miró primero a su madre. Luego a Naren. Y finalmente, a Soraya. Y en esos segundos de silencio, ella comprendió algo aterrador. Fuera lo que fuera que Rashid iba a decir. Cambiaría todo. Para siempre. Soraya se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a delatarla a todos los que estaban dentro. La frase que había escuchado, ella no debería enterarse, seguía golpeándole la mente como un eco interminable. No sabía si Rashid hablaba de ella, de Naren o de algún secreto que estaba a punto de estallar, pero la incertidumbre la estaba destrozando. Tragó saliva,
intentando calmar el temblor de sus manos, y finalmente se atrevió a apoyarse en la pared fría del corredor, buscando algo que la sostuviera. En ese momento, la puerta volvió a abrirse apenas unos centímetros. No fue Rashid quien salió. Fue la suegra. Tenía el rostro más tenso que nunca, como si cada arruga estuviera cargando el peso de algo que había tratado de ocultar por años. Sus ojos recorrían el pasillo, buscando a alguien, hasta que descubrió a Soraya allí parada. La expresión de la mujer cambió de inmediato. Sorpresa, molestia, preocupación, una mezcla difícil de descifrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin suavidad, sin siquiera intentar disimular su incomodidad. «Buscaba a Rashid», respondió Soraya, tratando de mantener el tono firme. «Me dijeron que estaba aquí». La suegra entrecerró los ojos, molesta por la explicación obvia. Pero lo que realmente puso nerviosa a Soraya fue ver cómo la mujer miró de reojo hacia adentro, como si temiera que alguien escuchara la conversación. «No es buen momento», dijo finalmente, bajando la voz. «Deberías irte a casa. Rashid volverá más tarde». Soraya sintió como una oleada de rabia se mezclaba con el dolor que venía arrastrando desde que vio a Naren salir por esa misma puerta. ¿Por qué siempre tenía que irse? ¿Por qué siempre era ella la que debía esperar, entender, aguantar? «No me voy a ir», replicó, sin levantar demasiado la voz, pero dejando claro que no se movería de allí. «No hasta que él salga y hable conmigo». La suegra apretó los labios, como si la respuesta le hubiera irritado. Pero entonces, de repente, su expresión cambió otra vez. Parecía analizarla, medirla, sopesar algo en su mente. «Soraya», empezó a decir con un tono que no era de amabilidad, pero sí de gravedad. «Hay cosas que tú no entiendes. Cosas que pasaron antes de que tú llegaras. A veces, el pasado llama a la puerta cuando menos se le espera». Soraya sintió un frío recorrerle la espalda. La suegra no solía hablar así. No usaba metáforas. No insinuaba. Era directa, dura, cortante. Pero esa frase, dicha casi en susurro, tenía el peso de una advertencia. O de una confesión. «¿Está hablando de Naren?», preguntó Soraya al fin, sin poder contenerse. «O de Rashid». La mirada de la suegra se endureció un poco, como si Soraya hubiera cruzado un límite que ella no quería tocar. «Estoy hablando de los dos», respondió, después de un silencio tenso. «Y de que tú no deberías estar aquí hoy». Justo cuando Soraya iba a exigir explicaciones, se escuchó un movimiento dentro de la casa. Pasos. Voces apagadas. Y, de pronto, la voz de Rashid, elevándose apenas, como si intentara calmar un mal momento. La suegra se dio la vuelta inmediatamente, casi como si quisiera impedir que Soraya entrara o viera lo que estaba ocurriendo. Pero ya era demasiado tarde. Soraya dio un paso hacia adelante, y antes de que la puerta pudiera cerrarse por completo, alcanzó a ver algo dentro. Algo que la dejó paralizada. No distinguió todo con claridad, solo una imagen fugaz que pareció golpearla como una piedra en el pecho. Naren estaba allí, sentada, con la mirada baja, y Rashid, muy cerca de ella. El aire se volvió demasiado espeso para respirar. Soraya sintió que el mundo se encogía alrededor de ella cuando alcanzó a ver esa escena. Naren sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando al piso como una niña reprendida, y Rashid inclinado hacia ella, hablándole en un tono bajo y tenso. No estaba tocándola, pero la cercanía era suficiente para hacer que algo dentro de Soraya se desgarrara. El corazón se le fue al estómago. Durante un segundo, perdió la noción de dónde estaba. La suegra reaccionó de inmediato. Dio un paso hacia atrás para bloquearle la vista, como si fuera un guardia defendiendo un secreto. «Soraya, no entres», ordenó, pero su voz tembló ligeramente, traicionando una grieta en su seguridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Soraya, sintiendo como la rabia empezaba a empujar hacia afuera el miedo que llevaba acumulado desde la mañana. «¿Por qué está Naren en esta casa? ¿Por qué Rashid está con ella así?». La suegra abrió la boca para responder, pero otro sonido la interrumpió, los pasos de Rashid acercándose. Cuando apareció en la puerta, su expresión era una mezcla peligrosa de sorpresa, cansancio y molestia. Pero no molestia con Soraya, sino con la situación misma, como si todo se le hubiera salido de control más rápido de lo que esperaba. «Soraya», dijo él, tratando de mantener la calma. «No deberías haber venido». Fue esa frase la que la encendió, la que hizo que la indignación superara cualquier vergüenza o duda. «¿Cómo que no debería? Soy tu esposa»,
Rashid. No soy una visita incómoda. No tengo que pedir permiso para buscarte. Dentro. Naren levantó la mirada por primera vez. Sus ojos brillaban, pero no de desafío, brillaban de miedo. O de algo parecido al arrepentimiento. Soraya no supo bien cómo interpretarlo, pero ese detalle le dio un escalofrío. Apenas la vio, Naren bajó la vista de nuevo, como si quisiera desaparecer. Rashid exhaló con fuerza, presionando los dedos contra el puente de la nariz. Esto no es lo que parece, dijo finalmente, aunque su voz sonaba débil, insegura. Entonces explícame, respondió Soraya. Porque solo veo que tu exmujer está aquí, en la casa de tu madre, escondida, y tú estás cuidando que yo no me entere de algo. ¿Qué se supone que piense? La suegra intervino con brusquedad. No es asunto para discutir aquí en la puerta. Pasa adentro. Soraya dudó. No quería entrar a un lugar donde claramente no era bienvenida, pero tampoco estaba dispuesta a irse sin respuestas. Avanzó un paso. Rashid tensó los hombros, como si su avance lo obligara a enfrentar algo que no quería. Cuando entró, la habitación se sintió más pequeña y cargada que nunca. El silencio se volvió un cuchillo, uno que todos evitaban tocar. Naren seguía en el mismo lugar, sin atreverse a mirarla de frente. Soraya se mantuvo de pie, sin acercarse. «Hablen», ordenó con una voz que ni ella reconoció. Rashid respiró hondo. Miró a su madre, luego a Naren, y al final a Soraya. Era evidente que le costaba hablar, que cada palabra le pesaba. «Naren no vino por mí», comenzó, despacio. «¿Vino por qué? Pasó algo. Algo serio». Soraya frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Pero antes de que Rashid pudiera responder, la suegra lo interrumpió, con un tono firme pero lleno de tensión. «Naren no tiene a dónde ir, Soraya. Y hay algo que tú aún no sabes, algo que, te guste o no, la involucra también a ella». El ambiente se congeló. Naren, por primera vez, levantó los ojos y los posó directamente en Soraya. Había un mensaje en esa mirada. Uno que parecía pedir perdón, o advertir algo. Soraya sintió que algo grande estaba a punto de revelarse. Algo que podía cambiarlo todo. El silencio dentro de la sala era tan denso que Soraya sintió que le cortaba la respiración. Naren seguía sentada con la espalda rígida, mirando el suelo como si estuviera confesando un crimen con solo existir en esa casa. La suegra permanecía junto a la puerta, impasible pero inquieta, como si intentara controlar cada segundo para evitar que la situación se desbordara. Rashid, en cambio, parecía atrapado entre dos fuegos, el de su pasado y el de su presente. «¿Qué es eso tan serio de lo que hablan?», insistió Soraya, cruzándose de brazos para no dejar ver que le temblaban las manos. Rashid tragó saliva, y su mirada se suavizó apenas, como si entendiera que ya no podía seguir ocultando nada. «Naren vino porque está en problemas», dijo finalmente. «Y no confía en nadie más. Solo pensó en venir aquí». Soraya frunció el ceño. «¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?». Antes de que Rashid respondiera, la suegra dio un paso al frente, cortando la tensión como un cuchillo. «No es algo que ella quiera hablar así, frente a todos», dijo con un tono autoritario. «Necesita tiempo». Pero esa respuesta solo encendió más la inquietud de Soraya. «¿Tiempo? ¿Desde cuándo ella tiene derecho a pedir tiempo en mi vida? ¿En la vida de mi esposo?». La voz se le quebró. No de debilidad, sino de la presión contenida. En ese momento, Naren levantó la mirada. No había desafío en sus ojos, sino una mezcla complicada de miedo, cansancio y algo parecido a la tristeza. «Soraya, yo no vine aquí para recuperar a Rashid», dijo en voz baja, pero firme. «No quiero su vida ni su matrimonio. No vine por él». Ese «no vine por él» golpeó a Soraya de un modo extraño. Algo se aflojó dentro de ella, pero no lo suficiente como para confiar. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué en la casa de su madre? ¿Por qué él me ocultó que estabas aquí?». Rashid intervino de inmediato. «Porque no quería que pensaras lo peor. No quería hacerte daño. Eso la hirió más que cualquier otra cosa». «Pues ya lo hiciste, Rashid». Él bajó la mirada, consciente de la verdad en sus palabras. La suegra respiró hondo, como si llegara el momento de decir lo que llevaba horas reteniendo. «Soraya, esto no se trata de celos ni de un pasado que regresa. Se trata de que Naren está huyendo». Soraya sintió un leve vértigo, como si el piso se deslizara bajo sus pies. «¿Huyendo? ¿De qué?».
Naren entrelazó los dedos con fuerza, y esa mínima acción reveló más de lo que cualquier palabra podía decir. Estaba asustada. No puedo explicarlo todo aún, dijo ella, bajando un poco la voz. Solo necesitaba un lugar seguro por unas horas. No confío en nadie más. Y Rashid me dijo que aquí podría estarlo. La palabra seguro cayó como un peso enorme. Soraya miró a Rashid, buscando respuestas que él parecía no tener. ¿Tú sabías de esto desde cuándo?, preguntó ella. Solo desde esta mañana, respondió Rashid, casi suplicando con los ojos que le creyera. Me llamó desesperada. Yo tampoco sabía qué hacer. No iba a dejarla sola. La suegra añadió. Si se hubiera quedado afuera, algo malo podría haberle ocurrido. No podíamos dejarla así. Por primera vez desde que llegó, Soraya sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era aceptación. No era perdón. Pero sí una grieta que dejaba entrar una duda. Tal vez realmente había algo más grande detrás de todo esto. Pero aún así, algo no le cuadraba. Si solo necesitaba un lugar seguro, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué ustedes dos actuaban como si escondieran algo más? Rashid abrió la boca, pero Naren habló antes. Porque lo que estoy huyendo también podría afectarlos a ustedes. La temperatura del ambiente pareció bajar. Un escalofrío recorrió la espalda de Soraya. Y entonces lo supo. Lo que venía no iba a ser fácil. Ni pequeño. Ni algo que pudiera ignorarse. El silencio que siguió a las palabras de Naren fue tan profundo que incluso el tic-tac del viejo reloj de la sala empezó a sonar como un martillo. Soraya sintió un estremecimiento subir por su espalda, un presentimiento que le oprimió el pecho. No sabía qué era aquello que podía afectarlos a todos, pero la forma en que Naren lo dijo no sonaba a exageración ni a drama. Sonaba a peligro real. Rashid se pasó una mano por la nuca, nervioso, mirando a Soraya como si temiera su reacción incluso antes de decir algo. Naren, si no hablas, no podremos ayudarte, dijo él, con un tono que mezclaba urgencia y cansancio. La suegra cruzó sus brazos, preocupada. Era evidente que aquella situación la tenía al borde del colapso. Hija, dijo mirando a Naren, lo que sea que te esté persiguiendo no puede seguir en las sombras. Tarde o temprano te alcanzará, y no podremos protegerte sin saber de qué se trata. Pero Naren negó con la cabeza, con una respiración entrecortada. No, no puedo. No aquí, no ahora. Soraya la observaba con una mezcla de rabia, miedo y algo que no quería reconocer, compasión. La joven frente a ella no tenía el aire de una mujer que viniera a recuperar un amor perdido. Tenía el aire de alguien que había corrido, y aún escuchaba los pasos que la seguían. Soraya respiró profundamente. Mírame, Naren, dijo con una firmeza que incluso sorprendió a Rashid. Si estás en peligro, todos aquí merecemos saber por qué. Mi matrimonio está tambaleando por esto. Mi confianza también. No voy a quedarme sentada viendo cómo te conviertes en un misterio que puede destruir mi vida desde dentro. Naren apretó los labios. Sus ojos brillaron con un brillo que no era lágrimas, sino miedo puro. Soraya, tú no entiendes, susurró. Pues hazme entender. Estalló Soraya. Estoy aquí, frente a ti. ¿Qué demonios es lo que te persigue? ¿Por qué Rashid tuvo que ocultarte? ¿Por qué tuviste que venir precisamente aquí? ¿Qué relación tenemos nosotros con tu huida? Rashid frunció el ceño, como si aquellas preguntas también lo estuvieran presionando a él. Naren, por favor. La suegra se acercó un poco, pero sin tocarla. Hija, no estás sola. No tienes por qué cargar esto tú sola. Naren respiró hondo, muy hondo, como si tomara fuerzas de un lugar que ya estaba casi vacío. Y finalmente dijo, no confío en nadie más porque mi problema tiene que ver con Rashid. El corazón de Soraya dio un vuelco brutal. ¿Con Rashid?, preguntó ella, con un hilo de voz, sintiendo que el mundo se le inclinaba. Rashid abrió los ojos de par en par. ¿Conmigo? ¿Qué dices? Naren bajó la mirada. Cada palabra parecía dolerle. No es que tú lo hayas provocado. No me malinterpretes. Pero la gente que me busca cree que tú sabes algo. O que estás involucrado. Y yo tuve miedo de que fueran por ti, o que fueran a tu casa. Por eso vine aquí primero. La suegra llevó una mano al pecho. ¿Cómo así que la gente que te busca? ¿Quién es? Pero Naren negó con la cabeza otra vez. No, no puedo decir nombres. No ahora. Soraya sintió un nudo subirle a la garganta.
¿Quiénes creen que Rashid tiene que ver contigo? ¿Y por qué? El silencio de Naren fue más fuerte que cualquier grito. Rashid dio un paso hacia ella, incrédulo. Naren, jamás estuve metido en nada raro, tú lo sabes. ¿De qué hablas? ¿Qué podría yo saber que ellos quieran? Ella levantó la vista, y por primera vez desde que Soraya llegó, la mirada de Naren se clavó directamente en ella. Rashid, no es el único que corre peligro. ¿Tú también, Soraya? Soraya sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Rashid la miró aterrado. La suegra apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. Y en ese instante, Soraya entendió que la vida que conocía estaba a punto de romperse, y que Naren era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Soraya sintió como sus piernas temblaron y tuvo que aferrarse al borde del sofá para no perder el equilibrio. Las palabras de Naren todavía resonaban en la sala como un eco que ninguno podía procesar del todo. Tú también estás en peligro, Soraya. Era la primera vez desde que Naren apareció que Soraya sintió verdadero pánico, uno que iba más allá de los celos o la incertidumbre matrimonial. Esto ya no era un conflicto emocional entre mujeres. Esto sonaba a amenaza real, externa, desconocida. Rashid, que siempre había sido un hombre firme, parecía completamente desconcertado. Miró a Soraya como si necesitara asegurarse de que ella seguía allí, de que seguía respirando. Luego volvió la mirada hacia Naren, esta vez con un tono más duro. ¿Por qué estaría Soraya en peligro?, preguntó él, cada palabra cargada de tensión. Esto tiene que terminar ya. No puedes seguir hablando a medias. La suegra, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, se acercó a Soraya y le puso una mano en el hombro, como si intentara transmitirle algo de estabilidad. Hija, tranquila. No va a pasarte nada. Estamos aquí, susurró, aunque su voz temblaba. Naren respiró hondo, como si su pecho doliera al expandirse. Sus ojos iban de Rashid a Soraya, y luego a la puerta, como si en cualquier momento alguien pudiera aparecer. No es que quieran hacerte daño directamente, comenzó a decir, pero se detuvo, tragando saliva. Entonces explícate, exigió Soraya, con una mezcla de miedo y determinación. Si mi vida está en riesgo por algo que tú traes detrás, merezco saberlo. La joven apretó las manos sobre sus rodillas. Tenía los nudillos blancos. Sé que parece absurdo, pero, aunque dejé a Rashid hace tiempo, hay quienes creen que él aún tiene algo que ver conmigo. Y eso te incluye a ti porque eres su esposa. Rashid frunció el ceño. ¿Pero quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Naren, tú sabes que nunca estuve metido en nada raro. Naren lo miró, y ese silencio fue una respuesta más aterradora que cualquier palabra. Finalmente dijo, no están interesados en ti, por ti. Están interesados en ti, por lo que creen que yo dejé contigo antes de desaparecer. La respiración de Soraya se cortó. ¿Dejar? ¿Qué? Naren negó con la cabeza, desesperada. No puedo decirlo todavía. Ellos escuchan. Siempre tienen ojos donde menos imaginas. Si digo demasiado, podrían venir antes de lo que espero. La suegra retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho. ¿Nos están vigilando? ¿Aquí? ¿En mi casa? No, aquí no, respondió Naren, aunque ni siquiera ella sonaba segura. Pero rastrean movimientos, personas, conversaciones. Soraya sintió un escalofrío en la nuca. ¿Y viniste precisamente aquí? A meternos en esto sin que lo sepamos. Su voz se quebró, pero no bajó. ¿Cómo puedes venir a advertirnos y a la vez negarte a decirnos la verdad? Naren bajó la cabeza. Porque si les digo más, los involucro directamente. Y no quiero hacerlo. No quiero arruinarles la vida. Rashid apretó los dientes. Ya la arruinaste, Naren. Al menos dinos qué están buscando. La joven levantó la mirada. Esta vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas que parecían más rabia que tristeza. Buscan algo que creen que yo escondí. Algo que, según ellos, pude haber entregado a alguien en quien confiara. Y creen que esa persona, miró directamente a Rashid, eres tú. Soraya sintió que el corazón le daba un salto doloroso. ¿Algo que te pertenecía? ¿O algo que les pertenecía a ellos? El silencio fue tan profundo y pesado que la respuesta se volvió obvia sin necesidad de palabras. La suegra dejó caer la mano. Soraya. Rashid, susurró temblorosa. ¿Qué significa esto? Naren cerró los ojos. Significa, dijo finalmente, que yo traje problemas conmigo cuando huí. Y ustedes,
Están justo en la línea de fuego. Soraya sintió un vértigo oscuro recorrerla. Todo lo que creía saber sobre esa mujer, sobre Rashid, sobre su vida, estaba desmoronándose. Y por primera vez, Soraya entendió que lo que ocurría era mucho más grande que un regreso inesperado, mucho más grande que un matrimonio tambaleante. Era una amenaza que podía destruirlos a todos. Soraya sintió que las piernas le temblaban mientras cruzaba el pequeño corredor de la casa. Desde afuera, los murmullos seguían filtrándose, tensos, como si cada palabra fuera un hilo que estaba a punto de romperse. La suegra cerró la puerta detrás de ellas y tomó aire, como si también necesitara valor para enfrentar lo que venía. Soraya, yo no sabía que Naren estaba aquí, dijo al fin. Llegó sin avisar, y Rashid tampoco la esperaba. Pero Soraya ya no confiaba en nada. Había visto en los ojos de Naren una seguridad que la inquietó profundamente. No era la mirada perdida de alguien que viene solo a pedir ayuda. Era firme, como la de quien cree que sigue teniendo un lugar en esa casa. ¿Y entonces por qué está aquí?, preguntó Soraya intentando que su voz no se quebrara. La suegra bajó la mirada, incómoda. Vino diciendo que necesitaba hablar con Rashid, que era algo delicado. Pero te juro que no he permitido que pase nada indebido. Soraya sintió un nudo subirle al pecho. No quería imaginar más. Pero al entrar a la sala, vio a Rashid de pie frente a Naren. No estaban cerca, pero tampoco había esa distancia clara que un hombre casado debía mantener con una ex esposa. La tensión era tan densa que Soraya casi podría haberla tocado. ¿Qué es esto, Rashid?, preguntó ella, clavando los ojos en él. Rashid se giró de inmediato. Soraya, te lo puedo explicar. Naren, con su postura erguida y tranquila, agregó. No he venido a causar problemas. Solo necesito resolver algo pendiente. Esa frase le cayó a Soraya como agua helada. ¿Un pendiente? ¿Con quién? ¿Con mi marido? Su voz se quebró apenas. Rashid dio un paso hacia ella, con las manos levantadas. No es lo que piensas. Naren apareció hoy, sin avisar. Y lo que vino a decir, es complicado. Soraya tragó saliva. Pues dímelo. Aquí. Ahora. Naren respiró hondo. No vengo a recuperar a Rashid. Eso ya lo acepté hace tiempo. Vine porque tengo información sobre algo que ocurrió antes de que ustedes se casaran, y que él miró a Rashid con cierto reproche. Él nunca te contó. El corazón de Soraya latió con fuerza. ¿Qué cosa? ¿Qué me ocultó? Rashid pasó la mano por su rostro, claramente angustiado. Soraya, por favor, no lo hablemos así. Pero ella ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. No, Rashid. No más silencios. Si Naren tiene algo que decir, que lo diga. La suegra, desde la puerta, observaba la escena como si temiera que algo explotara en cualquier momento. Naren dio un paso al frente. Su expresión era seria, casi amarga. Lo que Rashid no te dijo, es que yo no me fui por decisión propia. La habitación quedó en un silencio que parecía detener el aire. Soraya sintió como su mundo comenzaba a tambalearse. Esa frase podía significar tantas cosas, demasiadas. Y todo dentro de ella gritaba que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo para siempre. Soraya sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Las palabras de Naren todavía parecían flotar en el aire, cargadas de un significado que ella no alcanzaba a comprender por completo. ¿Cómo que no te fuiste por decisión propia?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Rashid cerró los ojos un instante, como si el peso del pasado cayera sobre sus hombros de nuevo. Pero fue Naren quien respondió. Me obligaron a irme, dijo con firmeza. Y Rashid nunca tuvo el valor de contártelo. La suegra murmuró algo entre dientes, un gesto de incomodidad evidente. Soraya la miró de inmediato. ¿Usted sabía?, preguntó con incredulidad. La mujer apretó las manos. Hija, hay cosas del pasado que es mejor no revivir. No cuando afectan mi matrimonio, replicó Soraya con dureza. Rashid finalmente intervino. Soraya, déjame explicarlo yo. Naren, ella no se fue porque quisiera. La familia intervino. Todo estaba desordenado en esa época, había discusiones, malos entendidos, presiones, se detuvo, buscando palabras. Yo no estuve a la altura. No supe defenderla. Naren bajó la mirada por primera vez, y su voz sonó más suave. Las cosas se dijeron de mí, cosas que no eran ciertas. Y la familia lo creyó. No podía quedarme donde no era bienvenida. Soraya sintió un nudo formarse en su pecho.
Era demasiada información, demasiado rápido. ¿Y por qué vienes ahora? Preguntó. Porque después de tanto tiempo. Nareen levantó la vista y la sostuvo con una serenidad que inquietaba. Porque descubrí quién creó los rumores sobre mí. Y esa persona está intentando acercarse a Rashid otra vez. Alguien quiere separarlos, igual que me separaron a mí. Las palabras de Nareen hicieron que el ambiente se tensara aún más. Rashid abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién? Nareen negó con la cabeza. No vine a acusar a nadie sin pruebas. Pero necesitaba advertirte. No quiero que le pase a Soraya lo que me pasó a mí. Soraya no sabía si creerle. Parte de ella quería confiar, porque había verdad en los ojos de Nareen. Otra parte, la más herida, sospechaba de todo. ¿Y qué gano yo creyéndote? Preguntó. La oportunidad de proteger tu hogar, respondió Nareen con calma. Rashid se acercó a Soraya, intentando tocar su mano, pero ella dio un paso atrás. Necesito entender por qué ocultaste algo así, dijo ella, con la voz entrecortada. Rashid tragó saliva. Porque tenía miedo, Soraya. Miedo de que supieras lo caótico que fue todo, miedo de que pensaras que yo aún tenía sentimientos que no sabía cómo procesar. Miedo de perderte. La suegra intervino entonces, con un tono cansado. Ese pasado fue oscuro para todos. Yo misma creí cosas que no debí creer. Y si hoy Nareen vuelve, es porque hay algo más grave detrás. Soraya se giró hacia Nareen. ¿Y qué pretendes ahora? Irme, respondió ella con sinceridad. Solo vine a advertir. No quiero quedarme, no quiero revivir nada. Mi vida está en otro lugar. Pero alguien está moviendo los hilos, y si no lo detienen ahora, será peor. Las palabras cayeron como una sentencia. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Soraya miró a Rashid, a su suegra, a la puerta, y sintió por primera vez que tal vez este problema no era solo suyo, sino de todos ellos. Y aún así, la duda seguía viva, quemándole el corazón. Soraya sentía como el aire dentro de la casa se hacía cada vez más pesado. Era como si todas las sombras del pasado que Rashid nunca mencionó se hubieran reunido allí, mirándola fijamente, esperando su reacción. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar su propio pulso en los oídos. Si ya dijiste lo que tenías que decir, entonces vete, dijo Rashid a Nareen, aunque su voz no sonó tan firme como pretendía. Nareen lo miró por un instante, con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Me iré, Rashid?» Pero no sin antes aclarar una cosa. La suegra, nerviosa, comenzó a jugar con los dedos del delantal. «Déjenlo así», murmuró. «No remuevan más». Pero Nareen no se detuvo. «Soraya», dijo, girándose hacia ella. «Yo no vine a destruir tu matrimonio. Vine porque tú tienes derecho a saber la verdad completa. No mereces vivir con medias historias». Soraya sintió un pinchazo en el pecho, un recordatorio doloroso de todas las veces que presintió que había secretos entre Rashid y su familia. «Entonces dilo», respondió ella. «Pero no quiero frases a medias. Quiero la verdad». Rashid dio un paso adelante, angustiado. «Soraya, por favor». «No», lo interrumpió ella sin mirarlo. «Ya no más silencios». Nareen respiró hondo. «El rumor que me separó de Rashid no solo fue mentira», hizo una pausa, como midiendo el impacto. «Fue creado para proteger a alguien de esta misma casa». La suegra levantó la cabeza de golpe. «No tenías que decir eso», exclamó, casi desesperada. Soraya se giró bruscamente hacia la mujer. ¿Proteger a quién? La suegra guardó silencio, mordiendo el labio inferior, como si temiera que cualquier palabra pudiera caer como un vendaval. Rashid parecía perdido, como si escuchara todo por primera vez. Nareen continuó. «Alguien aquí tenía miedo de que yo descubriera algo. Algo sobre un miembro de la familia. Yo no sabía nada, pero creyeron que sí, y prefirieron eliminarme del camino antes de que hablara». Soraya sintió un escalofrío. «¿Algo? ¿Cómo qué?» Nareen negó con la cabeza. Si lo supiera, lo diría. Pero ahora esa persona volvió a aparecer en la vida de Rashid. Y lo está manipulando desde hace semanas. Rashid se defendió, confundido. ¿Manipulándome? ¿Quién? Nareen lo miró a los ojos. ¿No te has dado cuenta? Últimamente estás más irritable, más ausente, más influenciable. Eso no es casualidad. La suegra rompió su silencio de golpe. «Basta, Nareen», gritó. «Ya causaste suficiente daño la primera vez.
Soraya respiró hondo. Esa frase cayó como un hachazo. ¿Daño? Repitió ella. ¿Qué daño pudo causar a alguien que fue expulsada injustamente? La suegra palideció. Rashid se pasó las manos por el rostro. Mamá, ¿tú sabías todo esto? Un temblor recorrió el mentón de la mujer. Yo pensé que era lo mejor. La familia estaba al borde del colapso. Me dijeron que si Naren se quedaba, ese secreto saldría a la luz y nadie iba a soportarlo. Soraya sintió un vacío abrirse bajo sus pies. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué significa que esa persona volvió? Naren respondió con voz baja. Que alguien está decidida a repetir la historia. Solo que esta vez, la víctima serás tú. El silencio que siguió fue tan profundo que casi dolía. Soraya sintió por primera vez que el verdadero peligro no era el pasado de Rashid, sino lo que se estaba moviendo ahora. Algo oculto. Algo que todavía no tenía nombre. Y aún así, una certeza punzante atravesó su mente. Alguien cercano quiere destruir su matrimonio. El silencio se hizo tan pesado que parecía llenar cada rincón de la casa. Soraya respiraba hondo, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía como un torbellino de pensamientos se arremolinaba sin control. Las palabras de Naren seguían retumbando en su cabeza. La víctima serás tú. ¿Quién podía desearle daño? ¿Y por qué? Rashid dio un paso hacia adelante, claramente afectado. Madre, dijo con voz quebrada. ¿Quién te dijo que Naren era un peligro para la familia? ¿Quién te hizo creer que ella sabía algo? La suegra evitó su mirada. Se frotaba las manos, un gesto que Soraya ya había visto antes, uno que indicaba nervios, miedo o culpa. No importa quién fue, respondió la mujer, intentando recuperar firmeza, pero su voz tembló. Lo importante es que lo hice pensando en proteger a todos. A ti. A nuestra reputación. A la casa. Soraya entrecerró los ojos. Esa palabra, reputación, le sonó a una excusa demasiado débil para justificar destruir una relación completa. ¿Proteger a quién, señora? Preguntó Soraya, sin levantar la voz, pero con una claridad que atravesó el ambiente. Porque está claro que no era a Naren, y tampoco a mí. La suegra apretó los labios, y Soraya percibió un leve titubeo. Era como si la mujer estuviera sosteniendo una puerta que ya no podía mantener cerrada. Naren se acercó un paso a Soraya, no de manera invasiva, sino solidaria. Hay algo que tu suegra teme más que a mí, dijo suavemente. Algo que tiene que ver con este secreto. Lo que yo no entiendo, Soraya, es por qué esa persona volvió justo ahora. Y porque Rashid no lo sabe. Rashid tragó saliva. ¿A qué te refieres con volvió? Preguntó. Yo no he visto a nadie que encaje con esa historia. Naren asintió. Exactamente. Eso es lo que me preocupa. Porque esa persona no necesita estar físicamente aquí para causar daño. Puede hacerlo manipulando desde cerca, o desde adentro. La suegra levantó la mirada como si hubiese oído una amenaza. No tienes pruebas de eso, Naren. Exclamó, pero la desesperación traicionó su voz. Soraya sintió un escalofrío subirle por la espalda. Señora, dijo ella con suavidad, pero firme. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que teme? La mujer respiró profundamente, como si cargar ese secreto le hubiese agotado el alma. Ustedes no entienden cómo funcionan estas cosas, susurró. Hay decisiones que se toman para evitar que la familia se desmorone. Hay errores que deben quedarse enterrados. Y hay personas, miró brevemente a Rashid, que no soportarían conocer ciertas verdades. Rashid retrocedió un paso, como si aquel comentario fuera una bofetada. ¿Qué verdad no puedo soportar? Preguntó, con la voz tensa. ¿Qué me ocultas? La suegra cerró los ojos, derrotada. Lo hice por amor, dijo. Y también por miedo. Porque si alguien más hubiera descubierto la verdad sobre... Cayó de inmediato, mordiéndose la lengua. Naren la miró fijamente. Dilo. Ya no puedes seguir escondiéndolo. No después de tantos años. Soraya se sintió al borde de un abismo. Su respiración se aceleró. La atmósfera se volvió espesa, casi asfixiante. La suegra negó con la cabeza, desesperada. No puedo. No puedo decirlo. Pero si insisten en seguir removiendo el pasado, entonces prepárense para lo que eso va a traer. Rashid golpeó la mesa con la palma abierta. Madre, basta ya. Estoy cansado de secretos. Dilo de una vez. La mujer lo miró con una mezcla de dolor y resignación. Si lo digo,
susurró, nada volverá a ser igual para ninguno de ustedes. Soraya apretó los puños. Sabía que estaban a solo un paso de descubrirlo, pero también que ese paso podía cambiarlo todo. El aire pareció detenerse. Y aunque nadie lo dijo, todos sintieron lo mismo. El secreto estaba a punto de abrirse, y su vida iba a dividirse en un antes y un después. El peso del silencio se extendió por la sala como si el aire hubiera cambiado de densidad. La suegra miraba a los tres con los ojos brillantes, como si la culpa la estuviera consumiendo desde adentro. Soraya sintió que sus manos sudaban. La tensión era tan grande que el más mínimo sonido parecía fuera de lugar. Rashid respiraba fuerte, pero sin apartar la mirada de su madre. Naren, en cambio, permanecía quieta, paciente, como si estuviera observando un reloj que finalmente llegaría a la hora exacta. «Habla, madre», repitió Rashid, esta vez sin gritar, pero con ese tono que mezclaba tristeza y exigencia. Ella se llevó una mano al rostro. «No quería que esto volviera, no quería que ninguno de ustedes sufriera», dijo señalando a Soraya y a Naren. «Y mucho menos quería que tú, hijo, pensaras que había fallado. Todo lo que hice fue para protegerte». Soraya frunció el ceño. ¿Protegerlo de qué? La mujer tragó saliva, temblando ligeramente. De la verdad, de cómo empezó realmente todo entre él y Naren. Rashid abrió mucho los ojos, sorprendido. «¿Qué estás diciendo?» Naren bajó la mirada, respiró profundo y luego dijo: «Creo que tu madre se refiere a algo que yo ya sabía, pero nunca quise contarte porque no sabía si era mi lugar». Soraya sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué cosa?» La suegra se apresuró a hablar antes que Naren. Ellos no se separaron porque no se amaban, ni porque la relación estaba rota. Su voz temblaba. Se separaron porque yo obligué a esa separación. Rashid parecía petrificado. «¿Tú? ¿Qué?» «Escúcheme, hijo», pidió ella. «Cuando conociste a Soraya, ella era dulce, trabajadora, respetuosa. Pensé que podrías tener una vida distinta. Pensé que con ella podrías construir algo que yo jamás pude darte. Y cuando me enteré de que Naren había descubierto algo que tú no, tuve miedo de que tú tomaras una decisión que destruyera todo». Naren cerró los ojos un segundo. «Se refiere a que yo sabía que tu madre había intervenido en nuestra separación», dijo. «Ella manipuló conversaciones, hizo creer cosas que no eran. Yo intenté hablar contigo, pero ella me bloqueó de todas las maneras posibles». Rashid se llevó las manos al rostro. «¿Por qué, madre? ¿Por qué harías algo así?» Ella lloró entonces, sin poder contenerse. «Porque temía que estuvieras con alguien que no podía darte estabilidad. Yo pensé que Naren traería problemas, que no sería suficiente para ti. Y cuando supe que ella sabía la verdad, pensé que haría cualquier cosa para recuperarte». Soraya sintió un golpe en el pecho. «Entonces, todo este tiempo, ¿Naren nunca me odió? ¿Nunca quiso interferir?» Naren negó con la cabeza. «No. Solo quería que Rashid supiera la verdad. Solo quería que viera que yo nunca lo abandoné porque quise. Fui acorralada». Rashid parecía romperse por dentro. «¿Y tú?», le preguntó a Naren. «¿Aún me amas?» Ella lo miró con una mezcla de dolor y serenidad. «El amor que tuve por ti cambió hace mucho tiempo. Ya no espero nada. Solo quería que supieras lo que te ocultaron». Soraya sintió un nudo en la garganta. El mundo se le desmoronaba. Supe que había construido su matrimonio. La suegra se secó el rostro. «Hice lo que pensé correcto, pero hoy entiendo que solo destruí más y más. Y ahora ustedes tienen que decidir qué hacer con lo que acabo de confesar». El silencio regresó, más profundo que antes. Y entonces Soraya comprendió algo aterrador. El final no dependía de lo que se había descubierto, sino de lo que cada corazón estaba dispuesto a soportar. Rashid se quedó completamente quieto. Las palabras de su madre parecían haberle arrancado el aire del pecho. Soraya lo observaba en silencio, con el alma partida en 1000 fragmentos, sin saber si debía acercarse o mantener distancia. Había amado a ese hombre con todo su corazón, pero ahora comprendía que ese matrimonio había sido construido sobre secretos que ella nunca pidió conocer. «Soraya», susurró Rashid, sin levantar el rostro. «Yo no sé qué decir». Ella sabía que ese era uno de esos momentos que definen vidas, no días. «No tienes que decir nada ahora», respondió ella suavemente. «Esto también es mucho para ti». Naren, en un gesto que sorprendió a Soraya, dio un paso hacia ella y le tomó una mano. «No has hecho nada malo», dijo con sinceridad. «Tú también fuiste víctima de todo esto».
Soraya sintió sus ojos humedecerse. Era extraño. Pero en ese momento, la única persona que parecía comprenderla de verdad era la misma mujer que ella había temido desde el primer día. Gracias, murmuró. La suegra, por su parte, seguía en silencio, como si hubiera envejecido 20 años en pocos minutos. Rashid finalmente la miró. Madre, lo que hiciste, no puedo entenderlo. Quizá algún día pueda perdonarlo, pero no hoy. Ella asintió, rota. Lo sé, hijo. Lo sé. Rashid respiró profundamente y miró a las dos mujeres frente a él, su esposa y su antigua pareja. Y quizás por primera vez en años, habló desde lo más sincero de su alma. Naren, dijo. Merecías que te escucharan, y nunca lo hice. No sé si pueda reparar eso, pero lo siento. Ella asintió con serenidad. Ya no necesitas repararlo. Lo único que quería era que dejaras de vivir engañado. Luego Rashid miró a Soraya. El silencio entre ellos se volvió diferente. No pesado, sino real. Soraya, tú mereces un amor limpio, sin sombras, sin manipulaciones. Y yo, hoy, no puedo ofrecértelo. Ahora entiendo que necesito sanar demasiadas cosas antes de poder ser el hombre que tú necesitas. Soraya sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero al mismo tiempo, algo en su interior se fortalecía. Lo sé, respondió, conteniendo el temblor de su voz. Y yo tampoco quiero vivir en medio de algo que comenzó mal. No porque sea tu culpa, sino porque no quiero cargar con decisiones que no fueron nuestras. Rashid bajó la cabeza, aceptando. Naren se apartó unos pasos. Soraya, si algún día quieres hablar o necesitas entender mejor lo que pasó, puedes buscarme. No somos enemigas. Nunca lo fuimos. Soraya la miró fijamente. Ese gesto, humilde y honesto, fue suficiente para que el dolor no la consumiera por completo. La suegra abrió la boca como si quisiera pedir perdón, pero Soraya la detuvo sin querer lastimarla. No quiero resentimiento, dijo. Solo quiero cerrar esto sin más mentiras. La mujer asintió en silencio, derrotada. Rashid dio un último vistazo a la sala, como si estuviera despidiéndose de lo que alguna vez creyó que era una familia sólida. Voy a irme unos días, dijo. Necesito pensar, ordenar todo esto. Soraya también sabía lo que debía hacer. Y yo volveré a casa. Pero Rashid, pase lo que pase, gracias por decir la verdad. Ambos se miraron una última vez. Una mirada que no contenía odio, sino aceptación. Naren abrió la puerta lentamente. El viento frío entró en la casa. Y con ese viento, todo lo que estaba podrido finalmente salió a la luz. Soraya cruzó la puerta sin mirar atrás. Había llegado buscándolo a él, pero terminó encontrándose a sí misma. Fin.